embrión está formado por 3 capas germinativas, ¿no es cierto? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? Creo que de este lado me voy a poner mejor porque estamos aquí. Además, hemos visto también de que aquí estaría la cavidad amniótica y aquí el saco vitelino, ¿verdad? Todo esto es el disco embrionario formado por ectodermo, mesodermo y endodermo. Cavidad amniótica, saco vitelino. En el mesodermo habíamos dicho que tenemos lo que es el mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, que se va a dividir en 2 hojas. Una hoja somática o parietal y la otra hoja esplásmica o visceral, y entre ambas hojas va a estar la cavidad intraembrionaria, ¿sí? Ahora, hablando del sistema esquelético, vamos a nosotros hablar en forma ordenada. Vamos a hablar de cómo es que se ha formado la cabeza, el tronco y finalmente las extremidades, en orden, ¿sí? En forma general nos dicen de que el sistema esquelético se estaría formando a partir de 3 estructuras. Mesodermo paraxial, que vendría a ser esta parte. Hoja somática del mesodermo lateral, que es esto. Y la cresta neural, que son estas porciones de aquí, las más sobresalientes. Entonces, todo el sistema esquelético, lo que viene a ser la cabeza, el tronco y las extremidades, se forman a partir del mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y, mesodermo paraxial, hoja somática del mesodermo lateral y cresta neural, ¿ya? Vamos a ir viendo qué es lo que se va a formar a partir de cada estructura. Voy a adelantarles un poquito, disculpen. Está tan incómodo todo. El mesodermo paraxial va a formar lo que viene a ser la bóveda y la base del cráneo, pero además va a formar también lo que es la columna vertebral y las costillas. Todo eso va a formar el mesodermo paraxial. La hoja somática del mesodermo lateral o también pueden decir mesodermo somático, es lo mismo. Podríamos decir la hoja somática del mesodermo lateral o podríamos decir mesodermo somático, ¿sí? Va a formar lo que viene a ser la cintura escapular, la cintura pelviana, los huesos largos de las extremidades, pero además también el esternón. Todo eso entonces se va a formar a partir de lo que es el mesodermo somático, como vamos a ver según vayamos desglosando el tema, ¿ya? La cresta neural sería la tercera estructura, ¿no ven? Esta cresta neural va a formar todo lo que viene a ser el cráneo y además la cara, que en realidad vendría a ser toda la cabeza, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto un poquito adelantando ya de lo que vamos a ver, para que ustedes ya lo puedan memorizar de esa forma también. Vamos a empezar viendo entonces ahora cada uno de ellos. Vamos a hablar sobre el mesodermo paraxial. La anterior gestión les había dicho que cuando les menciono mesodermo paraxial, ¿pensamos en qué?
En los somitas. Porque estos somitas son los que están formando parte de lo que es el mesodermo paraxial, ¿verdad? En este dibujito, esto va a ser el ectodermo, aquí está el mesodermo y aquí está el endodermo. A nivel del mesodermo paraxial, estamos viendo la estructura del somita. ¿Eso qué quiere decir? Que el mesodermo paraxial está formado por los somitas. Entonces, hablaremos de cada uno de estos. Empezamos por mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial está formado por los somitas. La estructura del somita es así, ¿verdad? Este es el somita. Entonces, este mesodermo paraxial está formado por los somitas, ¿sí? Habíamos visto que el somita tiene una porción ventromedial que dijimos va a formar el esclerotoma, ¿sí? Una porción ventromedial que forma el esclerotoma. Y este esclerotoma a la vez da lugar a la formación de 3 tipos celulares, que son los osteoblastos, los condroblastos y los fibroblastos, ¿sí? Entonces, la porción ventromedial del somita forma el esclerotoma. Y este esclerotoma forma los osteoblastos, condroblastos y fibroblastos. Por otro lado, hemos visto que el somita tiene también una porción dorsolateral, que sería esto de aquí, que forma el dermatomiotoma. Dermatomiotoma, que se va a dividir en dermatoma, que va a formar la dermis de la piel, y miotoma, que va a formar los músculos. ¿Sí? Esto nos están haciendo un recuerdo de lo que ya habíamos visto en la anterior gestión, hablando de los somitas. También hablando de los somitas, nos están recordando de que estos somitas, cuando están ubicados en la región occipital, desde la región occipital hasta la parte más caudal, se llaman somitas. Pero si los somitas están ubicados a nivel cefálico, en la cabecita, se llaman somitómeros. ¿Ven? Y aquí nuevamente nos están diciendo que lo que va a formar el mesodermo paraxial es la bóveda y la base del cráneo, lo que ya les dije. Pero además, cuando avancemos más el capítulo, vamos a ver que no solamente forma la bóveda y la base, sino también la columna vertebral y las costuras. ¿Está bien? Y aquí nos están comentando lo que ya les dije también, que la lámina lateral del mesodermo, la hoja somática, va a formar la cintura escapular, la cintura pelviana, los huesos largos de las extremidades y, como vamos a ver más después, va a formar el esternón también. Y la cresta neural, dijimos, está formando lo que son los huesos del cráneo y de la cara, o sea, prácticamente lo que es toda la cabeza, ¿sí? Esto como una forma de introducción nada más. Vamos a empezar ahora a ver primero la cabeza, luego el tronco y finalmente las extremidades. Empezaremos con cabeza. A nivel de la cabeza, para facilitarles un poco, vamos a hacer lo siguiente. Te pido, compañera, quitarle la luz que produce migraña. Gracias. La cabeza vamos a dividir todo lo que es en anatomía, seguramente ustedes han visto toda la parte de lo que es el cráneo y lo que es la cara, ¿no ven? En la cabeza. Embriológicamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir todo lo que es el cráneo en neurocráneo membranoso, neurocráneo cartilaginoso y lo que es la cara como viscerocráneo. Entonces toda la cabeza dividimos en neurocráneo membranoso, neurocráneo cartilaginoso y viscerocráneo. ¿Está bien? Hablaremos primero del neurocráneo membranoso. Entonces, cuando decimos neurocráneo membranoso, nos estamos refiriendo a la bóveda del cráneo. ¿Por qué recibe este nombre? Porque nos dicen que de inicio, esta parte del cráneo, que es la bóveda, es nada más que una membrana.
una membrana en la que después van a aparecer unos puntos de osificación, a partir de los cuales van a ir formándose unas pequeñas espículas de huesito, o como agujitas de hueso, yendo de la parte central hacia la periferia, aquí lo mismo de la parte central hacia la periferia y aquí también, y al final todas esas espículas de huesito, entonces se van a ir como que superponiendo unas con otras, y finalmente va a quedar toda esta parte de la bóveda osificada. De ahí que los huesitos de la bóveda del cráneo son huesos delgados, ¿sí? Porque antes, ¿qué era? Era una membrana. Entonces se llama neurocráneo membranoso. Y este neurocráneo membranoso se ha convertido en hueso a partir de una osificación de tipo membranosa, que es como les acabo de explicar, ¿sí? Ahora, neurocráneo cartilaginoso. ¿A qué se refiere el neurocráneo cartilaginoso? Se refiere a la base del cráneo, que también ya lo han visto en anatomía, y que a propósito les ha debido costar un montón tener que aprender tantos detalles que tienen, ¿no es cierto? Porque es más complejo. Embriológicamente lo vamos a hacer de la forma más sencilla. El neurocráneo cartilaginoso lo vamos a ir estudiando primero lo que se forma en la línea media y luego lo que se forma en las partes laterales, ¿ya? Para que sea más fácil. ¿Cómo es que se va a formar entonces este neurocráneo cartilaginoso? Voy aquí a hacerles un dibujo y disculpen los malos dibujos, pero lo importante es que me entiendan, ¿ven? Vamos a ver entonces en la línea media cómo es que se va a ir a formar la base del cráneo. Nos ubicamos un poquito con lo que viene a ser la silla turca, ¿sí? La silla turca. La parte donde está la silla turca, vamos a denominarle nosotros porción cordal, ¿ya? Por delante de esta silla turca vamos a encontrar lo que viene a ser el cuerpo del esfenoides y la lámina cribosa del etmoides, ¿no es cierto? A esta porción donde está el cuerpo del esfenoides y la lámina cribosa del etmoides vamos a denominarle porción precordal. Y lo que está por detrás de la silla turca, que vendría a ser la base del hueso occipital, le vamos a denominar porción paracordal. Entonces, en la línea media estamos viendo primero donde está la silla turca, que es porción cordal. Lo que está por delante, que es el cuerpo del esfenoides y la lámina cribosa del etmoides, porción precordal. Y lo que está por detrás de la silla turca, porción paracordal. Podríamos decir, por ejemplo, ¿qué estructuras forman la porción precordal? El cuerpo del esfenoides y la lámina cribosa del etmoides, ¿no es cierto? ¿Quiénes forman la porción cordal? La silla turca. ¿Quiénes forman la porción paracordal? ¿O quién forma la porción paracordal? La base del hueso occipital. Y aquí hay un detalle que nos están mencionando, que todo el hueso occipital estaría siendo formado a partir de la porción paracordal, que es esto de la base, ¿no es cierto? Digamos que es más o menos así. Aquí está el agujero occipital, ¿sí? Entonces, todo el hueso occipital está formado por la porción paracordal, que es esto, más los cuerpos de los 3 esclerotomas occipitales, ¿ya? Entonces, el hueso occipital en su conjunto se forma de la porción paracordal más los cuerpos de los 3 esclerotomas occipitales. En su libro ustedes van a ver 3 rayitas aquí. Eso se está refiriendo a los cuerpos de los 3 esclerotomas occipitales. Pero si les puedo preguntar de distintas maneras, ¿no es cierto? Puedo decir, ¿a partir de qué estructura se forma el hueso occipital? A partir de la porción paracordal y los cuerpos de los 3 esclerotomas occipitales. O podría decirle solamente, ¿a partir de qué estructura se forma la base del hueso occipital?
a partir de la porción para acordar y nada más, ¿no es cierto? Se están dando cuenta, ¿sí? ¿Está bien? Por otro lado, nos dicen ahora que en las partes laterales, eso es en la línea media, en las partes laterales se va a formar una alita así pequeña que embriológicamente se denomina ala orbitaria, que en anatomía ya nosotros le denominamos como ala menor del estenoides, ¿no es cierto? ¿Sí? Más por detrás va a venir otra estructura que es una ala así mucho más grande, que vendría a ser el ala temporal, que va a formar el ala mayor del estenoides, ¿sí? Más por detrás vamos a tener aquí una otra estructura que es la cápsula periótica. Cápsula periótica. Esta cápsula periótica estaría dividido por un surquito en dos porciones. Una porción superior que se va a denominar porción petrosa y una porción inferior que se va a denominar porción mastoidea, que sería la parte del hueso temporal, ¿no ve? Que tiene sus dos porciones. Entonces, en las partes laterales, les decía, tenemos una alita pequeña que es el ala orbitaria y que se llama ala menor del estenoides. Por detrás, el ala temporal, que son estos de aquí, que después forma el ala mayor del estenoides. Más por detrás, les decía, la cápsula periótica, que es esto, y que está dividido por un surquito en una porción petrosa y una porción mastoidea. Y nada más en relación a la base del cráneo, condrocráneo o neurocráneo cartilaginoso. ¿Está claro hasta aquí? Entonces hemos visto la bóveda o neurocráneo membranoso, hemos visto la base o neurocráneo cartilaginoso y nos tocaría ver el viscerocráneo o cara, ¿sí? Les voy a pedir un segundito para poder piquear y volver a subir, porque tenemos igual a continuación la clase con ustedes, ¿sí? Vamos a terminar.